Hola, bienvenidos a Pantano Education. Mi nombre es Mariano Brun, su instructor en esta clase. Lección de la semana, Dow Jones, parte 8. Antes de comenzar nuestra clase, por favor, vamos a revisar muy brevemente nuestros términos de uso, donde todos los estudiantes que están participando y a su vez aquellas personas que pueden ver este video, reconocen y convienen en que todas las transacciones que se realicen o explicaciones o prácticas que brinda el instructor se proporcionan con fines educativos solamente. Tal como en la pasada clase hablábamos, estábamos explorando quiénes son los compradores en el mercado de valores. ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran las emociones que dominan a los compradores en un mercado alcista? Sus intenciones al invertir su capital en un movimiento al alza. El tipo de transacción que la industria determina como long, que deja en claro que los bulls están en control del accionar del precio del mercado. Hoy, en nuestra clase número 8, hablaremos sobre lo que a mi parecer es uno de los secretos más grandes de Wall Street. La mayoría de las personas que viven sobre este planeta Tierra piensa que cuando la bolsa de valores se cae o se desploma, significa que toda la gente pierde. Y realmente, permítame explicarle por qué no es así. En la mayoría de los casos, los que pierden, podemos decir que es porque desconocen que existen estrategias de inversión que permiten generar ganancias en un mercado a la baja. O proteger sus ganancias en caso de que una caída repentina en los precios del mercado ocurra. Antes de comenzar a explicar cómo funcionan estas estrategias, debemos conocer la psicología de un mercado a la baja, controlado principalmente por participantes que están sacando sus capitales, convirtiéndose en vendedores del mercado. La industria denomina a estos participantes los bears o los osos. Cuando el mercado produce un movimiento a la baja en sus niveles de precios, es por la sencilla razón de que en el mercado en general hay más vendedores que compradores. No busque otra excusa porque no existe. La emoción que domina a los vendedores en el mercado es el miedo, creando una fuerza de impulso por los precios llamada la oferta. Wall Street ha comparado esta fuerza de venta o de oferta por los precios en el mercado con la de un oso muy enojado que ataca con todas sus fuerzas en una sola dirección, hacia abajo. La industria determina que cuando los vendedores se avalanchan sobre los precios del mercado y el miedo los impulsa a vender instrumentos de inversión que tienen en sus carteras, podemos decir que estamos frente a lo que se llama un bear market, donde los osos están en control, donde el miedo se apodera de todos los participantes o de la mayoría de los participantes del mercado, produciendo fuertes movimientos de impulso a la baja y donde claramente los bears están en control. Sin embargo, existe un grupo muy pequeño de participantes del mercado educados que conoce cómo tomar ventaja de los momentos en que la economía se contrae y genera movimientos bajistas en el accionar del precio. Estos participantes, preste atención, aplican un tipo de transacción llamada sell short. Este tipo de transacción permite al inversor educado generar dinero mientras el mercado baja en sus niveles de precio en general. Uno de los mayores errores que cometen los participantes inexpertos en los mercados es omitir cuál es la dirección del mercado antes de realizar sus inversiones. Encontrar objetivamente en qué condiciones se encuentra el mercado en la actualidad es esencial para comenzar
a identificar las estrategias y técnicas de inversión que va a utilizar al invertir su dinero en algún instrumento bursátil. Consideremos que no en todos estos instrumentos se puede realizar una transacción sell short. Recordemos la restricción del gobierno americano en 2008, cuando no permitió aplicar la transacción sell short en las compañías del sector de finanzas, por ejemplo. Observemos que en un bear market tienen diferentes ángulos al momento de analizarlos. Tenemos vendedores, yo diría que tenemos participantes que son vendedores de los activos existentes en sus carteras. Cuando ven que los mercados comienzan a tomar temperatura y los precios comienzan a bajar, ellos se desprenden de sus activos que tienen posicionados en sus carteras. También tenemos participantes educados que aplican el tipo de transacción sell short y generan ganancias mientras el mercado baja, demostrando que uno de los aspectos más fascinantes del mercado de valores es que no importa en qué dirección se dirijan los precios en general, ya sean al alza o a la baja. Un inversor educado y con experiencia puede tomar ventaja de estos movimientos cíclicos de los mercados globales y generar ganancias. Preste atención, usted que desea aprender a operar en los mercados o desea saber o conocer cómo los mercados funcionan. A continuación, analizaremos las condiciones de la economía de los Estados Unidos en los últimos 5 años y haremos una comparación del índice Dow Jones con un par de sus componentes, observando el dominio de los vendedores sobre el precio de las acciones de estas compañías en 2008, cuando el mercado colapsó, creando una corriente bajista generada por los bears. Vamos a observar. Tenemos en nuestra pantalla estos 4 instrumentos que nos van a permitir poder analizar el comportamiento de los bears o de los osos o del equipo de los vendedores cuando las condiciones del mercado empiezan a tornarse con una fuerte presión de venta. En la parte inferior, en su gráfica de color gris, estamos observando al índice primario de la economía de los Estados Unidos, porque siempre utilizamos el índice Dow Jones. Observemos que a finales del año 2007, comenzando el año 2008 hasta principios del año 2009, la dirección del índice Dow Jones fue en una sola dirección, a la baja. Cayó el índice desde el área de 14.000 puntos hasta 7.000 puntos. El índice se desvalorizó aproximadamente un 50%. Claramente, cuando ocurren este tipo de contracciones es porque estamos frente a la presencia de una burbuja bursátil. En la parte superior encontramos uno de los componentes del índice Dow Jones llamado Bank of America. En la segunda gráfica encontramos otro de los componentes del índice Dow Jones, la compañía Alcoa. Y en la tercera gráfica encontramos uno de los componentes del índice Nasdaq, un viejo competidor de Apple Computers. La compañía se llama Research Emotions. Estas 3 compañías, yo quisiera de que ustedes nos enfocáramos muy brevemente en el comportamiento de los bears. Vamos a ver cómo entre el año 2007 y 2008 hasta los inicios del año 2009, la compañía o el banco, Bank of America, observen la trayectoria del precio
durante el año 2007, por eso lo señalizo aquí, y luego la fuerte caída, él tuvo un periodo en que se detuvo en el precio, hizo una pequeña corrección, y luego la fuerte caída que realizó en el año 2008. Bank of America cotizaba en el área de $50 a principios del 2007 y a finales del 2008 llegó a cotizar cerca del área de $2 o $3. Es decir, tuvo una devaluación en el precio de sus acciones de aproximadamente, diría yo, más de un 90%. Increíble. Es aquí donde yo lo invito a que usted analice el siguiente punto. Aquellas personas que dicen que adquieren las acciones a precios bajos y las venden a precios altos, realmente esa vieja ideología ya no funciona en estos días en Wall Street. También hay otro punto. Hay que tener algo bien en claro y que es totalmente real en el mercado de valores. Aquí no se aplica eso que dicen que todo lo que baja sube. Estos tres instrumentos que estamos analizando nos están mostrando claramente a través de las gráficas de precios de los stocks que representan estas compañías en el mercado de valores, que no todo lo que baja sube. Sí hay algo que es realmente real, que todo lo que sube sí baja, téngalo por seguro. Pero no todo lo que baja sube. Entonces esa vieja ideología de que compro bajo y vendo alto, a mi humilde manera de ver el mercado, le puedo asegurar de que no funciona de esa manera. Entonces, observemos la trayectoria del precio en el índice primario, cómo el equipo rojo toma control del precio, llevando sus niveles de cotización, como recién estábamos hablando, del área de 14.000 puntos a 7.000 puntos. Significa de que en el mercado en general, el equipo de los vendedores tomó control absoluto del precio. Y la emoción, creo que el mundo en general, la emoción que percibía usted cuando prendía la televisión durante casi todo el año 2008, fue una emoción de miedo. Realmente, no importa qué tipo o qué estilo de gráfica usted utilice, porque estamos utilizando tres estilos de gráficas básicamente para que usted comience a familiarizarse en la lectura de las gráficas. Aquí, en Bank of America, estamos utilizando un estilo de gráfica lineal. En la compañía Alcoa estamos utilizando un estilo de gráfica de velas japonesas, como también lo utilizamos en el índice primario. Y aquí, en Research Emotion, estamos utilizando un estilo de gráficas de barras occidentales. No importa qué estilo de gráfica usted utilice, la lectura del precio es la misma. Dirección en el precio es exactamente la misma. Cuando los bears toman control del accionar de un stock y empiezan a impulsar los precios a niveles más bajos, es por la sencilla razón de que existen más vendedores que compradores en el mercado. Observemos en Research Emotion cuando a mediados del año 2008 el accionar o la cotización de sus acciones estaba en el área de $150 y hoy actualmente sus acciones cotizan a $7.39. Desde la caída del 2008, Research Emotion no pudo recuperarse más en el valor de sus acciones. Entonces, recuerde que no todo lo que baja
sube. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. Si usted desea aprender a conocer cómo operan los mercados, es importante que comience a tener una mentalidad que solamente aquellas personas educadas la pueden aplicar en el momento en que los precios comienzan a moverse en una de las tres direcciones que solamente el mercado se puede mover. Ya sabemos que el mercado se mueve al alza en el precio, se puede crear un movimiento a la baja, controlado por los bears, que es lo que estamos estudiando hoy, o puede moverse lateralmente. La situación es la siguiente. Para que exista una transacción en el mercado, preste atención, para que exista una transacción en el mercado, se necesita un comprador y un vendedor. Cuando el mercado colapsó en el año 2008, los vendedores fueron la mayoría en el mercado. Por eso cayó de la manera que cayó. Pero la pregunta es, si para que se realicen las transacciones deben de existir una parte que vende y otra que compra, o una que compra y otra que vende, la pregunta es, cuando todas estas compañías que participan, que son componentes del mercado de valores, se cayeron, por decirlo de alguna manera, sus stocks colapsaron o sus stocks comenzaron a declinar en sus niveles de cotización, mi pregunta es, si todos los vendedores comenzaron a participar a la misma vez, creando esta fuerza de oferta y llevando los mercados a niveles más bajos, mi pregunta es, ¿quién les compró? Porque si se crearon muchas transacciones de venta para que los precios comenzaron a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, como Research Emotion, desde el área de $150 hasta $7, ¿quién compró esas acciones? ¿Quién tiene esas acciones en su poder? Esa es una pregunta que usted debe averiguar. Esta es una pregunta que un comerciante o un participante educado del mercado comienza a realizar. Porque a nosotros por naturaleza nos enseñaron a comprar como primer accionar. Vaya y compre un caramelo, vaya y compre una bicicleta, vaya y compre un par de sneakers, o un par de zapatillas, o un par de zapatos, y luego vaya y cómprese una motocicleta, cómprese un auto, cómprese una casa, un edificio. Siempre la idea es comprar. Usted sale de su casa y directamente todos los días termina comprando algo. Pero no nos enseñaron a vender como primer accionar. Y sepa usted que hay un grupo muy pequeño que conoce cómo accionar en los mercados y en un mercado a la baja, que mientras el mercado baja en sus niveles de cotización, aplican ese tipo de transacción que le acabo de enseñar que se llama sell short. Continuaremos analizando los mercados en las próximas clases y me encantaría de que usted pueda presenciar alguna de nuestras clases que brindamos los días viernes a las 8 de la noche. Las realizamos en línea, la puede ver desde cualquier parte del mundo, son completamente gratis y analizamos básicamente los temas. Todas las semanas Vantana escoge un tema y estamos en este caso analizando el índice Dow Jones
junto a sus componentes, donde usted puede realizar sus preguntas, sus comentarios, podemos observar el comportamiento del índice con respecto a algunos sectores o a alguno de sus componentes. Es decir, la clase es muy didáctica, los invito a presenciarla los días viernes a las 8 de la noche, donde usted encontrará ciertas respuestas a sus preguntas. Si tiene alguna pregunta, con mucho gusto nos puede contactar aquí en Estados Unidos al 1888-379-0357 o puede visitar nuestra página web en www.vantana.net y allí hay mucha información que esperemos sea útil para usted. Muchísimas gracias y los esperamos en clase.